Bienvenido al programa Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús. Me da mucho gusto contar con su teleaudiencia y conmigo está una vez más la hermana Wendy Ardón. Bienvenida al programa, Wendy. Qué Gracias, gusto tenerte pastor. aquí. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Y la verdad es que estos temas han estado muy bonitos, como cada día, cada noche es una bendición poder sintonizar el programa. Ojalá usted sea que tenga una fiel sintonía de este programa y esté aprendiendo mucho de la palabra. Y pues ayer estuvimos hablando de la parucía, pastor, que significa aparición secreta y que es lo que la iglesia estamos esperando. Pero también en la Biblia nos habla de la epifanía, que es otra venida del Señor. Y queremos hacer la diferencia entre parucía y epifanía y quiénes recibirán cada una de las venidas, quiénes las van a presenciar. Bueno, mira, lo que pasa es que el Señor, cuando regrese de su trono donde está el cielo, bajará a los cielos. Amén. Y ahí hará la manifestación de la parucía para que la iglesia suba. Pero no hablo de todo el cuerpo de Cristo, sino hablo de los santos de la iglesia. Los vencedores de la iglesia son los que van a subir. Entonces, la iglesia, cuando los santos, los vencedores que sean arrebatados, como veíamos ayer, serán transformados a la imagen del Señor para ser preservados de la gran tribulación. Es decir, no sufriremos, primero estaremos ahí, Amén. la gran tribulación. Pero, la gente que se quedó, los cristianos que se quedaron, serán despertados a un avivamiento. Es decir, que en el momento de la parucía inicia la tribulación en la tierra. Inicia la tribulación inicia de esta manera. El anticristo se levanta contra los cristianos. La ira del diablo será contra los cristianos, contra la iglesia que se quedó. Amén. Pero va a ser una iglesia que, aunque se quedó por tibieza, cuando comience la gran tribulación, va a despertar a un avivamiento. Amén. Va a despertar a un avivamiento tanto que incluso va a ser ministrada por los arrebatados y por el mismo Señor Jesucristo. Va a ministrar a los que se quedaron en la gran tribulación. Amén. De tal manera que ellos, la iglesia que se queda, serán los misioneros mundiales. Ahí sí que como no habrá vivienda, porque no habrá para ellos derechos, todos los derechos humanos se van a dirigir hacia todos los hombres, menos hacia los cristianos. Los cristianos no tendrán derechos. Y de hecho ya está pasando hoy en día. Ya tenemos una botana, una probada de esto que va a suceder. Te lo pruebo de esta manera. Si a un cristiano le hacen bullying por ser cristiano, nadie dice nada. En los Estados Unidos nadie dice nada. De hecho, desde el 2012, en lo que es el Medio Oriente y lo que es una buena parte de África, muchos cristianos están siendo torturados y ejecutados, están siendo masacrados. Los están sacando de las colonias donde viven. Están haciendo de ellos lo que se les da la gana y no hay ninguna organización que proteste en contra de esa persecución que hay contra la iglesia. Ahí los derechos humanos callan, no dicen nada. Ahí nadie está, aunque tenemos imágenes impactantes en YouTube de cómo los grupos islamitas extremos los están masacrando, no tenemos una organización mundial que se levante a favor de ellos, ni la ONU, ni la OEA, ni la OTAN, nadie se levanta en contra de ellos, ni los grupos G12, G21, ningún grupo se está levantando para poder hacer protestas. Pero si a un homosexual le hacen bullying, olvídate, se levanta toda la comunidad internacional a favor de un homosexual que está recibiendo bullying, discriminación por su aberración sexual. Pero si alguien dice algo en contra de ellos, puede haber cárcel, puede haber multas, hasta quitarle licencias a educadores, quitarle licencias a pastores para predicar la palabra, porque la comunidad gay sí está bien consolidada, bien protegida, tiene una buena cobertura, pero los cristianos no. Amén. De hecho, hace un par de años, en la Universidad de California, en la Universidad Humanista de California, pidieron los estudiantes Biblias, porque dijeron que la Biblia tenía un contenido soez y vulgar y sexual más fuerte que una revista pornográfica.
y ofrecieron que todas las personas que dejaran una Biblia, a cambio les iban a dar una revista pornográfica. Como diciendo, va a recibir algo mejor que la Biblia. Y con las Biblias que recibieron, que fueron muchas Biblias, las quemaron en el patio de la Universidad Humanista de California. ¿Quién dijo algo? ¿Quién protestó? Nadie, absolutamente nadie. Pero si hubiéramos nosotros, los cristianos, hecho una fogata de libros que apoyan la aberración del homosexualismo, yo te aseguro que hubiéramos tenido una demanda impresionante por eso, y la demanda hubiera prosperado. Entonces, ¿qué te estoy probando con esto? Que ya hay protección para el pecado, ya hay protección para aberraciones, ya hay protección para el aborto, se quiere legalizar la droga, o sea, estás viendo que todo lo malo se le quiere llamar bueno. Y a lo bueno, los principios de la palabra se le está llamando malo. Y vendrá un momento en el cual los cristianos seremos disidentes, contradictores, porque como no vamos a querer las unidades ecuménicas ni las unidades sincréticas, entonces vamos a ser los grupos que estamos en contra del amor, en contra de la unidad, y de esa manera la iglesia que se quede en la tribulación será altamente perseguida. Pero como se van a quedar con un avivamiento y como Eliseo, con una doble porción del Espíritu, con un avivamiento impresionante, ellos saldrán a predicar la palabra. Según Apocalipsis capítulo 12, si quieres ver conmigo Apocalipsis capítulo número 12, vamos a ver que aunque el mismo diablo los perseguirá, el anticristo los perseguirá, el falso profeta y toda la tierra los perseguirá, vamos a ver que ellos realmente van a ser personas que van a vencer entregando su vida, van a ser mártires. Entonces dice la escritura en el verso 9 de Apocalipsis 12, que el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, por eso se está legalizando el pecado, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, los que se quedaron en la tribulación, que eran acusados por el diablo día y noche, lanzan al diablo fuera. Ya no más acusación, fuera, porque va a haber una restauración de ellos. Verso 11, y ellos, hablando de los que se quedaron en la tribulación, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Van a ser mártires, pero como bien dice aquí la palabra, van a testificar de la palabra. El evangelio será predicado en todo el mundo, y estos vencedores, como ya no tendrán ni casa, ni derechos, ni nada, saldrán por las calles, las plazas, las naciones, predicando el evangelio de Jesucristo, contradiciendo totalmente la legalización del pecado, contradiciendo a la Trinidad diabólica que estará en la tierra, al diablo, como veces lanzado a la tierra, el anticristo y el falso profeta, y la palabra de ellos será una palabra taladrante de testimonio. Mira lo que dice Apocalipsis ahora en el capítulo 7, en el verso 14. Había una multitud que no se podía contar de todas las naciones. Es la iglesia que fue restaurada, y dice que estaba con palmas en las manos. Las palmas representan la victoria, son vencedores. Murieron, pero predicando a Cristo. Se quedaron en la tribulación, pero el Señor les habló a tiempo, no quisieron, les habló fuera de tiempo en la tribulación, y ahí se volvieron las bocas del Señor Jesús. Amén. Entonces dice Apocalipsis 7:14, porque le preguntaron estos de vestiduras blancas, verso 13, 7:13, ¿quiénes son y de dónde han venido? 7:14, Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que estos hermanos, que son multitudes, en la gran tribulación, no antes, sino en la gran tribulación, lavaron sus ropas. Amén. Eso quiere decir que, ¿cómo se llama? Que si lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, quiere decir que ahí fueron restaurados, recuperados, y terminaron vencedores.
Terminaron delante del trono. Verso 15. Por eso están delante del trono, porque lavaron sus ropas, porque le sirvieron en la tribulación. Entonces le van a servir día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, porque es lo que vivirán en la tribulación. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces te estoy probando que la gente que se queda en la tribulación no se queda huyendo, como algunas personas creen, van a estar huyendo con sus latitas de sardinas y de atún ahí no, van a salir a predicar la palabra. No les va a importar dar su vida con tal de predicar el evangelio. Claro, lo están haciendo fuera de tiempo, porque lo ideal hubiera sido lavar las ropas antes de la tribulación, pero ellos las lavaron en la tribulación, así lo decidieron. Dios pues respeta nuestras decisiones, pero los recuperan en la gran tribulación y se convierten en las trompetas de Dios en la gran tribulación. Amén. Y aquí podemos ver que la esposa aquí ya no está, que fue la primicia. La esposa está en los aires, amén, siempre ministrando como la gran águila, ministrando a los que se quedan. Acuérdate que la Sulamita en los aires, que fue levantada como ejército imponente, se asoma. Dice, ¿quién es esta que se asoma? O sea, la iglesia arrebatada estará asomándose, ministrando a los que se quedaron en la tribulación y que están siendo perseguidos, y los está asesorando y ministrando con el Señor Jesús en los aires, desde luego. Amén. Pero después que ya ejecutan a todos ellos, que es a la mitad de la tribulación, comienza el trato por Israel. Entonces el anticristo, ya no teniendo iglesia que perseguir, entonces rompe el pacto que tiene con Israel de paz y se levanta en contra de los israelitas. Entonces comienza la tribulación, la gran tribulación para Israel. Entonces los vencedores ya fueron arrebatados, los santos. La iglesia ya fue ejecutada de la tierra, quitada. Fue, como dice Apocalipsis 14, metieron la hoz. Amén. Y quitaron el trigo de la tierra. Y entonces ahora comienza con hoz, o sea, con violencia, quitan la iglesia de la tierra. Y entonces comienza el trato por Israel, donde se levanta un espíritu antisemítico. Es decir, como dice la escritura en Apocalipsis, dice que del falso profeta sale espíritus de violencia, antisemíticos, que parecen ranas. Si me acompañas, Apocalipsis capítulo 16, verso 13. Dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, la trinidad de las tinieblas, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales, son poderosos, sobrenaturales, levantan muertos, hacen descender fuego del cielo. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Verso 16, y los reunió en el lugar que se llama Armagedón. Entonces, lo que hace la sobrenaturalidad que se moverá en la trinidad diabólica de las tinieblas, del dragón, del falso profeta y del anticristo, van a levantar un espíritu en contra de Israel y se reunirán en el Armagedón para acabar y exterminar a Israel. Las amenazas que hoy hace Irán, las amenazas que hoy hace el gobierno Siria, los grupos islamitas extremos como Hamas, Al-Qaeda, ISIS, etcétera, etcétera, ese deseo de exterminar a Israel, lo que dice el Corán de la guerra santa, la intifada contra Israel, todo eso se va a cumplir en este momento. Se levantarán contra Israel y según la Biblia, los avances, según Zacarías, tal vez miramos Zacarías, o mejor dicho, leemos Zacarías para que veas cómo va a ser de tremendo el avance de las tropas del anticristo. Zacarías 13:7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y será dispersada las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esto lo que te está diciendo es que Israel cometió el error de entregar al pastor Jesucristo. Le preguntaron a Israel, ¿a quién quieren? ¿Quieren al terrorista, al sedicionista Barrabás, o quieren a Jesús? Ellos dijeron,
danos. Rechazaron a Jesús y pidieron al terrorista, sedicionista. Por eso lo que Israel vive desde el año 70 hasta nuestras fechas, grupos terroristas, es porque ellos pidieron el espíritu de Barrabás, que era un terrorista. Ellos pidieron el terrorismo y desecharon a Jesús. De hecho, Jesús lloró sobre Israel y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas. No quieres la reprensión de los profetas. No quieres la revelación profética, que es denunciar el pecado. No quieres eso, sino que los apedreaste. Yo te quise dar una cobertura como la gallina junta a sus polluelos. Tú no quisiste mi cobertura. Por lo tanto, serás dejada desierta y no me verás más hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, por eso el profeta Zacarías está recordándonos la razón por la cual el Señor va a permitir que las tropas del anticristo, del falso profeta y del diablo, reunidas las naciones, entren a Israel, porque hirieron al pastor y las ovejas fueron dispersas. Por eso, entonces dice el verso 8: acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes de Israel serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. O sea, que el avance de las tropas de las naciones antisemíticas van a avanzar y destruirán 2/3 partes de israelitas. Solo 1/3 parte quedará con vida, es un remanente. ¿Y qué hará el Señor con ese remanente? Lo meterá en el fuego, a la 1/3 parte que quedó. Verso 9: los fundiré como se funde la plata, los probaré como se prueba el oro, invocarán mi nombre. Ahí será cuando dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Y entonces ahí el Señor dirá: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Amén. O sea, aquí es cuando se recupera Israel, pero va a ser recuperado en medio de la gran tribulación, cuando las naciones en el Armagedón empiezan a masacrar israelitas. 2/3 partes de israelitas van a matar. Ahora, si quieres ver el capítulo 14, siempre de Zacarías, dice: he aquí día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones. Es lo que leímos en Apocalipsis. Amén. Para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, pero el resto, la 1/3 parte del pueblo, no será cortado de la ciudad. Entonces, una vez más, miras en la gran tribulación, que ya es para Israel específicamente, cómo Israel, en medio de esa tribulación espantosa, tendrá que levantar la mirada al cielo y tendrán revelación de que aquel que hirieron y que desecharon es el mismo Mesías, el Hijo de Dios, el Verbo Dios. Y entonces dirán: bendito, no Jehová, sino el que viene en el nombre de Jehová. Cuando reconozcan al delegado de Jehová, al Hijo de Dios, cuando reconozcan a Jesucristo, el velo será quitado y entonces se convertirán al Señor. Eso será algo maravilloso, porque entonces cuando invoquen el nombre del Señor, el Señor le dirá: tú eres mi pueblo. Los adoptará como su pueblo, porque Israel es su pueblo. Y entonces entonces el Señor bajará a la tierra. Esa es la Epifanía. Pero nota que ya no regresa solo, sino que regresa con los que se llevó antes de la tribulación. Entonces yo sigo leyendo. Verso 3, 14:3 de Zacarías: saldrá Jehová, ese Jehová es Jesús. Amén. Ese Jehová es Jesucristo, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y dice el verso 4: y se afirmarán sus pies en el monte de los olivos, donde lo hirieron. Amén. Donde Judas lo entregó, el Señor regresará, pondrá sus pies donde aparentemente fue vencido, viene a vencer. Amén, así es. Y entonces esa es la Epifanía. La parucía es cuando vino en secreto a llevarse a los santos, a los vencedores. Pero ahora regresa, pone sus pies en la tierra, ya no en los aires, sino en la tierra, en el monte de los olivos, donde lo arrestaron. Amén. Y que está enfrente de Jerusalén, al monte de los olivos, y el monte se partirá por en medio, hacia el oriente y occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte, la otra mitad hacia el sur. Entonces, oye mira lo que dice la Escritura: y huiréis al valle de los montes, a Asal,
huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios con todos sus santos. No viene solo. Amén. Por eso no está hablando de la primera venida, porque cuando vino la primera vez vino solo. Amén. Por eso no está hablando de cuando venga con todos sus santos a poner sus pies en la tierra. Ahí, si nosotros fuimos arrebatados, ahí regresaremos. Amén. Es la venida donde todo ojo le verá. Ese todo ojo le verá. En la parucía, sin santidad nadie verá al Señor. Aquí todos le verán, porque como el relámpago del oriente al occidente, así será la venida del Señor. Donde todo ojo le verá. Aquí, cuando ponga sus pies en el monte de los olivos, ay Dios, mija, todos los enemigos de Jehová serán exterminados. Dice, acontecerá en aquel día, no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche. Cuando caiga la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas. Mira qué interesante. Empezará una restauración a Israel. Esto es lo que conocemos como el milenio, ¿verdad, pastor? Empieza el milenio. Amén. Ahí empezará el milenio. Amén. La venida del Señor, ya posando sus pies en la tierra, la Epifanía, anuncia el inicio del reino mesiánico. Jesús se sentará en el trono de David y comenzará el reino mesiánico que se conoce como el milenio. Amén. Bueno, entonces dice aquí, entonces saldrán aguas vivas de Israel. La mitad de ellas hacia el oriental y hacia el occidente, en verano y en invierno. Ahora, quiero que notes esto. ¿Por qué hay una restauración de aguas vivas donde los manantiales estarán en Israel para todo el mundo? Porque si tú te recuerdas, en la gran tribulación habrá habido un juicio al agua potable, a las fuentes de agua. Habrá un juicio al mar. El mar tendrá marea roja constante en la tribulación. Si te das cuenta, los juicios de Dios en la tierra harán que no haya agua potable suficiente en la tierra. Por las guerras que han habido, por los juicios, va a caer un meteorito, caerá en el mar. Otro caerá en las fuentes de agua y las contaminará. Los árboles serán quemados y la tierra va a ser casi un desierto cuando sea la gran tribulación. El mundo va a ser un mundo totalmente saqueado, totalmente golpeado, casi un desierto, algo lúgubre, algo inhóspito. Así va a ser la tierra. Pero cuando venga el Señor, habrá una restauración de agua para los sobrevivientes de la tierra. Amén. Y esa agua saldrá de Jerusalén. Amén. Verso 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Ahí se sienta en el trono de David. Amén. Y será el rey de toda la tierra. No habrá otro rey más que el Señor en la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Será reconocido Jesús y el Padre como uno. La Trinidad será uno. Así como la Trinidad diabólica fue reconocida como uno en la tierra, el dragón, el falso profeta y el anticristo, así ahora se establecerá la verdadera Trinidad en la tierra. Amén. Entonces uno será su nombre. Verso 10. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón. ¿Por qué habla de que será como una llanura? Porque los pastos serán restaurados, la vegetación será restaurada, los árboles serán restaurados, los animalitos serán otra vez restaurados. Animales que fueron extintos en la tierra volverán a aparecer. Mira, esta tierra, el diablo la quiere destruir y las tinieblas y los hombres guiados por las tinieblas. Pero que la tierra va a ser restaurada. La tierra va a ser restaurada, como lo dice Juan, un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Justo usted hablaba la semana pasada de los animales, cómo Dios los creó y cómo han sido deteriorados con la misma tierra, ¿verdad? Cómo la genética de los animales fue trastocada. Amén. Eso es tremendo. Bueno, nos queda poco tiempo. Dice, y esta será enaltecida, habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Janael hasta los lagares del rey. Morará en ella, no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Ahora escucha, Dios permitirá que de toda esa radioactividad, de tanta bomba, de tanta ojiva nuclear, ojiva de misiles que han sido arrojados. Mira lo que va a pasar en el verso 12. Esta será la plaga con la que herirá Jehová a los pueblos que pelearon contra Jerusalén.
La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se deshará en su boca. La gente se va a deshacer literalmente. Sus órganos se van a deshacer, ellos en vida. El hombre se pudrirá en vida por haberse levantado contra la nación de Israel. Eso es impresionante. Acontecerá en aquel día que habrá entre ellos un gran pánico enviado de Jehová. La carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies, y se consumirán las cuencas de sus ojos. Bueno, verso 13. Acontecerá en aquel día que habrá pánico, cada uno de la mano de su compañero se trabará y levantará su mano contra la mano de su compañero. Entre ellos se van a matar. Va a ser tanta la desesperación que entre ellos se van a matar. La angustia psicológica que producirá el exterminio de sus órganos, terminarán suicidándose los unos a los otros. No sé si estás viendo lo que viene, sí. Al final de la gran tribulación. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones, oro, plata, ropas en abundancia. Israel será restaurado. Llegará a ser lo que Dios le prometió a Abraham, porque lo que Dios habla, lo cumple. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así es, amén. Voy a leer el verso 20 porque el tiempo se nos ha ido. En aquel día estará grabado sobre la campanilla de los caballos: santidad a Jehová. Las ollas de las casas serán como los tazones del altar, santos. Toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Los que sacrifiquen vendrán y tomarán de ella, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Amén. Esa gente que se dedica a comerciar con la palabra de Dios, que quiere ser pastor para tener ofrendas y diezmos, que no está pensando en la salvación de las almas, ese espíritu de avaricia, de mercantilismo terminará. Los ministros seremos ministros dedicados enteramente al servicio, a la administración, a la adoración a Jehová, a la enseñanza de la palabra. Jamás por una prebenda mundana, jamás por un viaje, jamás manipulando la palabra para adquirir fondos. Eso jamás se verá, porque habrá una santidad en toda la tierra. Todo dirá santidad a Jehová. Las computadoras no dirán HP, dirán santidad a Jehová. Los muñequitos no dirán made in China, dirán santidad a Jehová. Toda la tierra será restaurada. Será una tierra nueva para hombres nuevos, y esa restauración viene en la Epifanía. Es la diferencia de la parucía. La parucía levanta a la iglesia, que regresa con él, y la Epifanía regresa al Señor con sus santos para establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, esa oración que tenemos, venga tu reino, llegará a ser contestada, porque habrá llegado el reino de Dios a la tierra. No habrán votaciones, no será por partidos políticos, no serán alcaldes y presidentes de República restaurando la tierra. No, el mismo Señor Jesucristo restaura la tierra cuando regrese con sus santos. Amigos televidentes, este es su programa, Las Verdades Como Son, presentado por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús. Para Wendy y para mí ha sido un gusto estar con ustedes, y esperamos que nuestra plática a usted también le haya edificado. Que Dios le bendiga, y nos vemos en el próximo programa, y desde luego en la congregación Ven Señor Jesús, donde lo estamos esperando. Dios les bendiga.